todas partes del mundo encontramos lo mismo descrito por las antiguas civilizaciones mesoamericanas y otras civilizaciones. Representaciones de miles de años muestran a los antiguos Anunnaki sosteniendo un objeto conocido como la misteriosa bolsita de los dioses. Representadas por los antiguos sumerios, las representaciones de los Anunnaki muestran el misterioso bolso de los dioses, también visto en diferentes culturas en América y en muchos sitios arqueológicos en todas las civilizaciones. Dentro de lo que es Mesoamérica lo encontramos entre los mayas, los aztecas, los toltecas, los olmecas. Tenemos en los sitios arqueológicos de México, en La Venta y en Tula. También tenemos en Turquía lo que es Göbekli Tepe, en Egipto, en donde lo que sostienen es el Ankh, pero que está puesto de la misma forma. En Australia, en Nueva Zelanda, también dentro de la cultura maorí, e incluso en Indonesia y en los nativos americanos de California, en los petroglifos de Coso. En el de Göbekli Tepe, no es que lo porte un ser como normalmente se ve, sino que aparecen 3 bolsos en fila sobre figuras de animales como aves o serpientes. Hay muchas teorías al respecto de sobre qué simbolizan o qué eran esto. Algunos dicen que eran dispositivos para preservar alguna especie de, podríamos decir, maná, un alargador de vida. Otros dicen que es un símbolo de peso estándar. Otros que son bolsos para equipamientos de cosmonautas, basándose en la similitud con los que se usan actualmente. Otros dicen, por ejemplo, como en el caso de Tula, en México, que es un arma, que es como un lanzador de dardos. Son todas teorías que ninguna nos termina de cerrar. Pero hay más. Además tenemos, las representaciones de los Anunnaki con esas cosas que parecen relojes. Bueno, la misteriosa bolsa de los sumerios y de los indios tiene un nombre. Se llama Bandudu. Y lo que sostienen en la otra mano, que parecería ser una piña, o que algunos dicen que es una pineal, o un huevo, incluso reptil, se llama Mulilu. Y dicen que se representaba esta casta sacerdotal con esta bolsa y este otro elemento en la otra mano, representando lo que sería un rito de limpieza. Ahora, ¿es un rito de limpieza de qué tipo? ¿De memorias? Podría ser. Lo que parecería indicar esta representación es un ceremonial, regulado de una manera extremadamente precisa. Desafortunadamente, cuando uno busca en la web, las imágenes que se encuentran son siempre las mismas. Cuando uno escribe sumerios, por ejemplo, sale siempre lo mismo, las mismas figuras, que además están sacadas de contexto. Y si también uno hace una búsqueda en otros idiomas, también puede encontrar un poco más, pero hasta ahí llegamos. Pero esta famosa bolsa es omnipresente, es un símbolo que evidentemente indica que es una casta de sacerdotes o de genes Abgal, protectores, y parecería que estarían realizando un ritual, ese famoso ritual de purificación o de limpieza, parecido a un exorcismo. Esta es otra de las teorías que se barajan, y dicen que en el bolso, que parecería que estuviera hecho de metal o que siempre se indica como hecho de metal, habría contenido el agua de la vida, y tenía que ser sostenido rigurosamente con la mano izquierda, mientras que con la derecha se sostenía un objeto no identificado, este mululu, que hoy identifican como si fuera una piña o el fruto de un pino, que sin embargo no todos y no siempre tienen eso en la mano. Entonces, porque hay muchos personajes que o no tienen nada en la mano o tienen otra cosa. Entonces, ¿cómo es que se puede explicar la presencia de este bolso ceremonial, llamémoslo, a lo largo de todo el planeta? E incluso en representaciones de naves. ¿Y qué sentido tendría que el piloto de una nave lleve un bolso que contuviera agua?
es algo muy raro y que la verdad que nos quita el sueño unos cuantos. Uno en general interpreta lo que ve en las imágenes según la vida actual, y eso hace que sea algo totalmente incompleto. Y lo que representaban los antiguos tiene mucho que ver con su cultura, que se ha perdido mucho de eso. Entonces, esta teoría que maneja esta especie de decir que esto era como una bendición, con el cono de pino que se sumerge en el agua y luego se salpica con el agua de vida, es como, o sea, se asemeja mucho al rito cristiano, ¿no? Como esperando a ver de qué uno se arrepiente. Después está el símbolo del árbol de la vida, o lo que parece ser un aparato también, ¿no? Porque podría llamarse árbol de la vida, pero en muchas representaciones podría ser claramente un aparato. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Además de las representaciones, hay estatuillas Anunnaki, mucho más antiguas, idénticas a unos egipcios, y son esas que tienen 4 alas, idénticas también, que representan a los Pazuzu. Que para encontrarlo hay que hacer una búsqueda muy específica. En general, las figuras de referencia que aparecen en la web están como cortadas. De todos los bajorrelieves, uno ve un pedazo, una parte. Es la escena habitual e incluso cambia bastante el significado, porque si está cercenado y se ve solo una parte, ya cambia el significado de toda la representación. También tenemos ese brazalete que utilizan, que a menudo lo llaman reloj, que usan los Abgal o los Anunnaki, que se ve que es como una especie de flor y que tiene diferentes cantidad de pétalos según las representaciones. Entonces, ¿eso también qué representa? ¿Son grados distintivos? Porque algunos tienen X cantidad de pétalos y otros tienen otro número. Entonces, ciertamente esto estamos hablando de símbolos, de significados ocultos, con lo cual estamos en un mínimo de verdad y en un máximo de especulaciones. Sobre todo porque no tenemos imágenes completas, ni siquiera podemos suponer incluso que hay cosas que nunca hemos visto. Realmente para verlos uno tendría que haber estado en el lugar, y ya sabemos también que es un lugar conflictivo y que han hecho desaparecer la mayoría de las cosas. Entonces, bueno, hay que seguir buscando y bueno, ver qué teorías hay al respecto. El concepto que está en cada símbolo antiguo, que no podemos descifrar, en realidad está como en el fondo de nuestra psiquis, es como una parte dormida, es algo que aparentemente ignoramos, pero que quizás tengamos la respuesta. Porque durante milenios la mente humana cayó como en una amnesia que la aleja de la realidad infinita y que la aleja de su origen en el tiempo. El olvido es necesario para que el hombre entienda y experimente esa separación de sí mismo con la totalidad cósmica para concretar esa esencia espiritual que sirve para dar el siguiente paso evolutivo. La llamada bolsa o bolsito, que bueno, como ya dijimos, algunos consideran, lo más académico que se considera es un instrumento de peso y medida, que es un tanto forzado, digamos, es uno de los símbolos más misteriosos y que lo más probable es que forme parte de un ritual. Y bueno, obviamente se lo llama bolso porque parece un bolso de mano o como un contenedor o algo que sirve para guardar algo y llevar consigo mismo, y muy celosamente conservado porque si lo tienen siempre en la mano los dioses. Este bolso está representado en los bajorrelieves, en las pinturas, en forma autónoma como el de Göbekli Tepe. La representación más antigua está en el templo paleolítico de Göbekli Tepe,
que es el sitio megalítico más importante del mundo, que atestigua un origen ancestral e intuitivo del conocimiento y que nos demuestra que hay más y más para investigar. Entonces, esa imagen de este bolsito es uno de los innumerables e indiscutibles testimonios de una antigua cultura universal, compartida por todos los pueblos del mundo, y más tarde muy celosamente custodiada por castas sacerdotales y cultos secretos. También podemos tomar como ejemplo el árbol de la vida, cuyas raíces profundas permiten la realización espiritual. Las esvásticas presentes en los hallazgos paleolíticos de Mesín, en Ucrania, que tienen más de 15.000 años y que simbolizan la ciclicidad y el equilibrio cósmico. El caduceo, símbolo de la conciliación de los opuestos, la curación, la pacificación, que está presente en la civilización védica, los egipcios, los hititas, los hebreos. También el mismo símbolo del corazón, que está presente desde el Paleolítico, por ejemplo en el cuerpo de un mamut pintado en la cueva de Pindal. Entonces, siguiendo con este misterioso símbolo, el de la bolsita, se encuentran en todos los lugares y en todo momento, desde el templo antes mencionado de Göbekli Tepe, de que se calcula tiene unos 11.000 o 12.000 años, no más, perdón, bastante más, hasta las representaciones de Sumeria, de los egipcios, en las iconografías de las divinidades védicas, en los petroglifos prehistóricos del cañón de Coso Mountain en California, que tienen 10.000 años, en el sitio arqueológico de la Venta, como habíamos dicho, en México, que es la civilización olmeca. Esta bolsita se encuentra en una representación de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que representaba la muerte y la resurrección. También están las decoraciones tribales de los maorí de Nueva Zelanda, en los asentamientos neolíticos de la cultura Jiroft en Irán. La bolsa está representada en el jeroglífico que indica el nombre de la reina Neitotep, esposa del rey Narmer de la dinastía egipcia, la primera mujer cuyo nombre se conoce en la historia. Por ejemplo, en Sumeria las bolsas se asociaron con la iconografía de los Anunnaki, que son las divinidades que simbolizan los 7 arquetipos fundamentales por los cuales el infinito se manifiesta en una realidad fenomenal y según tenemos los datos de Anton Parks, también estos Anunnaki provienen de civilizaciones externas asociados con los reptilianos. Entonces, por lo tanto, es un objeto obviamente misterioso y siempre con entidades relacionadas con el poder, con el conocimiento y con el misterio de la existencia. El conocimiento es poder. Entonces, la conciencia que proviene de las profundidades ocultas de la psique al abrir las puertas de los secretos y misterios del cosmos, conocimiento y poder que se transmitidos de generación en generación a todos los que lo merecen y al mismo tiempo muy guardados en el interior. Por lo tanto, el bolso se convierte en una herramienta de transmisión, como un traspaso de una generación a otra o de un individuo a otro, de poder, de conocimiento. Vaya uno a saber. Está la teoría del escritor estadounidense Kerry Sullivan, de la Universidad de Boston, que sugiere la interpretación de la bolsa de los dioses como una representación simple y directa del cosmos, recordando que cada cultura y civilización del planeta siempre ha considerado el semicírculo, que en este caso es representado por la correa de la bolsa, como un símbolo celestial, inmaterial y espiritual, mientras que el cuadrado, que sería la bolsa en sí, en este caso, está asociado con la materialidad y el mundo de la representación. Se puede ir más lejos observando que este objeto no es solo un cuadrado bidimensional, sino también un contenedor, porque contiene el secreto de la existencia oculto en la materia. A este respecto se puede recordar las imágenes de la diosa velada Isis o el cubo de Saturno, señor del cosmos primordial,
¿Y en qué consiste la conquista de la plenitud y por lo tanto del poder sobre la realidad y los fenómenos? En la conciencia de la unidad entre la materia y el espíritu, en la visión de la continuidad y la unidad fundamental de los fenómenos y de todo lo que vive y existe en el universo. Lo que podemos definir la conquista del infinito, la concreción del espíritu, la liberación del corazón latente del ser interior de las escorias de la ilusión. Bien, el origen de esta representación, luego elevada a una función ritual, también podría tener sus raíces en la importancia que asumía el papel del cazador prehistórico y el botín llevado por su mochila, incluso si nos damos cuenta de que esta puede ser una hipótesis demasiado simplista. Pero hay que recordar que cada función práctica y material siempre encuentra por extensión una correspondencia superior y espiritual. Entonces, la iconografía de la antigua bolsa de caza podría, debido a la importancia vital de su función durante milenios, haber sido traducida como un símbolo cósmico de riqueza y abundancia. De hecho, podemos ver cómo en la mayoría de las representaciones la bolsa no se representa como un simple símbolo abstracto, sino que hay detalles de los anillos unidos a la correa, el tejido, cómo está hecha. Entonces, por lo tanto, digamos que los símbolos antiguos son representaciones de conceptos inconscientes que acompañan un camino iniciático universal que abarca miles de años y que su función es conducir a la comprensión, al reconocimiento de la raíz infinita de toda realidad, al despertar de la conciencia. Es algo que además nos indica esa universalidad que en algún momento debió haber existido, por la cual todas estas civilizaciones tenían algo en común o directamente eran lo mismo, con sus matices, por la distancia quizás, son todas elucubraciones, ¿no?, que uno hace, pero la realidad es que en todo el planeta nos encontramos con lo mismo, con una pequeña variante iconográfica en todo caso, de estilo, que se puede explicar por digamos que los kilómetros que la separan, pero había no solo algo que las unía, sino más bien yo diría que era lo mismo separado por las distancias. Entonces, está bueno pensar o llegar a esa conclusión de la universalidad de una cultura que por algún motivo luego se resquebrajó y que qué hacían o qué cumplían, qué función cumplían estos bolsos. Bueno, acá tenemos, ya enumeré infinidad de hipótesis, algunas muy forzadas, otras que la verdad que no veo cómo se podrían aplicar, pero que sí, todo lo que tenga que ver con esto del conocimiento y del poder sí cuadra mucho más, porque en las representaciones aquellos que las portan siempre son seres con poder. Si no son sacerdotes, pertenecen a la casta gobernante o en el caso de los Anunnaki, los atlantes de Tula, y siempre son gigantes además, o sea, estaríamos hablando de una raza diferente a otras que encontramos al mismo tiempo sobre la Tierra. Y ahí les dejo a ver qué les parece, qué encuentran, si por cuál se inclinan, si era para llevar a cabo rituales, si era, bueno, el símbolo del peso estándar me parece que es la más alejada. Si guardaban algo que alargara la vida, dicen que el oro monotómico también. Pero bueno, no nos olvidemos, también uno ve esas representaciones e imagina que ellos iban por la vida todo el tiempo con la bolsita en la mano. Y esto es una representación, o sea, así como al rey se lo representa con la corona, y no quiere decir que esté todo el tiempo con la corona puesta. Entonces, se lo representaba para demostrarnos a nosotros cuáles eran sus atributos. Esta bolsita era un atributo. Después no creo que fuera necesario, porque algunos dicen también lo toman como una batería o
un aparato, un dispositivo para poder respirar mejor porque no estarían adaptados. Bueno, que lo tengan en la mano en la representación no quiere decir que estuvieran las 24 horas con eso en la mano. Pero sí que era algo muy importante porque para representarlos con eso era de vital importancia. Pero para algunos casos en particular, supongo yo, como ser rituales, los mexicanos tienen también una teoría sobre los atlantes de Tula y dicen que son armas lanzadoras de dardos. Son un poquito, es verdad que son un poquito distintos estos de Tula, tienen una parte más hacia abajo que podría hacernos pensar en una especie de arma, pero los bolsitos que normalmente vemos no tienen pinta de arma, salvo que sea una arma, bueno, que nosotros no imaginamos cómo funcionaría. Pero bueno, ahí está, sigue siendo una incógnita y cada vez hay más teorías y cada vez más hipótesis al respecto. ¿Qué tiene que ver con el poder? ¿Con el conocimiento? ¿Que van de la mano? Seguro. Así que, bueno, ahí les dejo imágenes de lo que se pueda encontrar y vaya a saber uno cuántas imágenes más que hayan sido incluso esclarecedoras ya no tenemos con nosotros o al menos no nos las dejan ver.